Bien. Gracias, María Joana. Decía entonces, avanzamos con lo que es el ejercicio número 17, donde el planteo nos marca que la creación de una empresa requiere una inversión de 1 millón de pesos. También me dice que los activos fijos se amortizan anualmente a razón de 100.000 pesos, siendo su vida útil de 10 años. Con los citados activos se obtendrá un ingreso operativo de 40.000 pesos anuales. O sea, me está diciendo mi proyecto cuánto rinde en cuanto a ingresos operativos. 400.000 pesos anuales. Los gastos operativos se estiman en 140.000 pesos. Ambos se mantendrán constantes en el futuro. También me dice que la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. Y por otro lado me dice, para la financiación del proyecto se plantean 3 posibles alternativas mutuamente excluyentes. Es decir, tengo que elegir una de las 3. Tengo una opción A, que es financiar el total de los activos con capital propio, siendo el valor nominal de las acciones ordinarias de 100 pesos. La emisión se realizará por el valor nominal. O sea, puntualmente me dice que yo voy a financiar el millón de pesos del proyecto con capital propio mediante emisión de acciones de 100 pesos cada uno. La opción B me dice financiar el 50% del capital propio de características idénticas al de la opción anterior y el otro 50% con un crédito a largo plazo a una tasa del 15% anual. O sea, es un mix. Financio la mitad con capital propio y la otra mitad con un crédito del 15% anual. Y por último, tenemos una opción C, que es financiar el 80% con un crédito a largo plazo de idénticas características que aparecen en la opción B. Y el resto con acciones ordinarias de idénticas condiciones de la opción A. O sea, es como que vas de un perfil más conservador a un perfil menos conservador. El perfil más conservador obviamente va a financiar el total de la inversión con capital propio. Un perfil moderado financia el 50% de capital propio y el otro 50% con deuda. Y un perfil más agresivo financia el 80% con crédito, con deuda, y el resto, el 20% restante, con capital propio. ¿Sí? En función de eso, ¿qué me pide el ejercicio? Elegir la estructura de financiamiento óptima desde el punto de vista de la utilidad por acción. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a las soluciones. Bien. ¿Están bien las soluciones? Sí, profe. Perfecto. Bien, dentro de las soluciones tenemos una primera parte donde justamente vamos a ver la estructura de financiamiento que tendríamos tanto en la opción A como la opción B como la opción C para hacer este proyecto. ¿Sí? En la opción A teníamos una estructura o teníamos una forma de financiar 100% de capital propio y para eso tenemos que completar este cuadro, es decir, cuánto van a ser los activos, es decir, cuánto va a ser la inversión, cuánto voy a hacer un capital propio, cuánto voy a hacer con deuda, de qué tasa, y en función de lo que voy a hacer un capital propio, cuántas acciones tengo que emitir. ¿Sí? Si llevamos eso a la opción 1 o la opción A, que dentro de la inversión de 1 millón de pesos íbamos a financiar el 100% de esa inversión con capital propio, deuda no vamos a tener, y sí vamos a tener acciones. Para saber cuántas acciones voy a emitir, tengo que hacer la relación entre... Un segundo. Tengo que hacer la relación entre el capital invertido, que es 1 millón de pesos, y el valor de cada acción. Es decir, hago 1 millón de pesos dividido 100 pesos que vale cada acción, y tengo la emisión de 10.000 acciones. ¿Sí? O sea, yo emitiendo 10.000 acciones de 100 pesos cada una, llego a captar el millón de pesos que necesito para realizar mi proyecto. Así definimos la estructura de financiamiento de la opción A. Ahora veamos la opción B. La opción B me plantea que del millón de pesos que tengo que invertir, voy a financiar el 50% con capital propio y el otro 50% con deuda. ¿Sí? La deuda la voy a financiar con una tasa del 15% anual. Entonces, en función de esto, lo que me tengo que preguntar es cuántas acciones tengo que emitir para llegar a captar los 500.000 pesos que necesito de capital propio, sabiendo que cada acción tiene un valor nominal de 100 pesos. Nuevamente hacemos los 500.000 pesos dividido el valor nominal de cada acción para sacar las acciones. Y determinamos que emitiendo 5.000 acciones de 100 pesos cada una, captamos los 500.000 pesos de capital propio que necesitamos y el resto, los otros 500.000 pesos, los financiamos con un crédito al 15% anual. ¿Sí? Y finalmente, en la opción C, vamos a justamente limpiar la estructura de financiamiento que estamos utilizando.
donde el mismo enunciado nos dice que del millón de pesos que tenemos que invertir, vamos a financiar el 80% con deuda, es decir, 800.000 pesos con una deuda del 15% anual, y el 20% restante con capital propio. Ese 20% restante es igual a 200.000 pesos. Ahora que sé que voy a captar o voy a financiar con capital propio 200.000 pesos, me tengo que preguntar cuántas acciones representa eso. Entonces tengo que hacer los 200.000 pesos dividido el valor nominal de cada acción, que es igual a 100 pesos, y llego al número de acciones, que es 2.000 pesos. O sea, puntualmente voy a emitir 2.000 acciones de 100 pesos cada una para captar los 200.000 pesos de capital propio que necesito para realizar el proyecto. ¿Sí? Por favor, si hay algo que no se entiende, me paran. Hasta acá lo veo todo bastante sencillo. Solamente estamos viendo cómo voy a llegar a juntar el millón de pesos en cada una de las opciones que me plantea el ejercicio. Una todo capital propio, otra 50% capital propio y 50% financiamiento, y otra 80% deuda y 20% capital propio. Ahora lo que me plantea el ejercicio es no solamente saber cuántas acciones voy a emitir en cada uno de los supuestos, sino me plantea o me pide que yo haga la utilidad por acción. Por cada acción de 100 pesos, ¿cuánto se va a recibir en concepto de dividendos? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es justamente hallar la utilidad neta en cada una de las opciones y dividirla por la cantidad de acciones. O sea, puntualmente, y yendo como ejemplo a la opción A. Hallamos la utilidad neta de este proyecto bajo el supuesto de financiarlo 100% de capital propio, es decir, que no vamos a pagar intereses. ¿Sí? El mismo enunciado me decía que voy a tener ingresos por 400.000 pesos, ingresos operativos. También me hablaba de que voy a tener gastos operativos por 140.000 pesos. También me hablaba de que voy a tener amortizaciones anuales por 100.000 pesos. Y eso me lleva a una utilidad antes de intereses e impuestos del orden de los 160.000 pesos, a los cuales debería restarle los intereses para llegar a la utilidad antes de impuestos. Pero como en esta opción no tengo justamente financiamiento, o no estoy utilizando el financiamiento, no voy a pagar intereses y voy a tener una utilidad antes de impuestos también de 160.000 pesos. Utilidad sobre la cual tengo que aplicar el impuesto a las ganancias, o la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%, para llegar a la utilidad neta de 112.000 pesos. Y como les adelantaba hace un ratito, sabiendo la utilidad neta de 112.000 pesos y la cantidad de acciones que voy a emitir, que son 10.000, llego a la utilidad por acción, ¿sí? Haciendo 112.000 pesos dividido 10.000 acciones, significa que cada accionista, o cada acción en verdad, va a tener una utilidad de 12,20 pesos. ¿Sí? Hasta acá se entendió cómo llegué a determinar la utilidad por acciones. Saco la cantidad de acciones por un lado, después por otro lado saco la utilidad y divido la utilidad por la cantidad de acciones emitidas para justamente ver cuánto le correspondería de estos 112.000 pesos a cada poseedor de una acción. ¿Sí? Entendido esto, pasamos a analizar el supuesto B, que me plantea financiar el 50% con capital propio, mediante la emisión de las mismas acciones, y el otro 50% con deuda. Es así que llegamos y determinamos que tenemos que emitir 5.000 acciones para poder financiar el proyecto en estas condiciones. Ahora lo que tenemos que determinar es qué utilidad neta tendríamos. Para eso partimos del mismo estado de resultado, donde vamos a tener 40.000 pesos de ingresos operativos, 140.000 pesos de gastos operativos, 100.000 pesos de amortizaciones, es decir, llegamos a una utilidad antes de intereses e impuestos de 160.000 pesos. Y así llegamos y ahora deberíamos calcular los intereses, que justamente esta opción plantea intereses. Yo sé que voy a tomar 500.000 pesos y el costo de esa deuda va a ser del 15% anual. Entonces tengo que justamente calcular cuánto me van a cobrar de intereses haciendo el capital, 500.000 pesos por la tasa de interés anual del 15%. Así que hago 500.000 por 0,15 y llego a intereses anuales de 75.000 pesos, lo cual disminuye mi utilidad y la deja en 85.000 pesos. ¿Sí? Es decir, mi utilidad antes de impuesto ahora pasa a ser de 85.000 pesos, a la cual si le resto el impuesto a las ganancias al 30%, llega a una utilidad neta de 59.500 pesos. O sea, vemos que la utilidad total bajó, pero lo que nosotros queremos ver es cómo se comportó nuestra utilidad por acción, porque si bien la utilidad total bajó, la cantidad de acciones emitidas también. Entonces, si yo contrasto la utilidad neta, o sea, el global de resultado de este proyecto, que está en 59.500 pesos, divido las 5.000 acciones con las cuales lo financié, llego a una utilidad por acción de 11,90. ¿Qué vemos que pasó acá? La utilidad por acción subió.
¿Y por qué les parece a ustedes que puede estar pasando esto? De que el accionista ahora gana más plata. ¿Algún valiente? No sé si es el resultado del parcial o qué, pero están calladísimos. Puede ser porque tenga menor cantidad de acciones comparado con sus gastos. O si no, el efecto que tiene la toma de deuda. Exacto, es por lo que dice Gabriel. Es justamente por el efecto que tiene el financiamiento. Es el leverage, lo que veíamos en la clase pasada, el apalancamiento. Yo estoy financiando un proyecto que acá vemos que rinde un 16%, es decir, yo invierto 1.000.000 de pesos y tengo como utilidad operativa 160.000 pesos, ¿sí? O sea, podríamos decir que el rendimiento más o menos va a rondar el 16%. Y lo estoy financiando con deuda que me sale un 15%. O sea, me sale más barata la deuda que el rendimiento de la inversión. Eso implica de que a medida que yo más endeude este proyecto, voy a tener una mayor utilidad por acción, porque estoy logrando apalancar el capital propio. El rendimiento del inversionista es mayor que el rendimiento del proyecto por sí solo. Vemos de otro punto de vista justamente el efecto palanca, ¿sí? Y con esta lógica, cuando analicemos la opción C, deberíamos ver de que la utilidad por acción es mayor. Lo estamos viendo acá un poco con el resultado, pero vamos a verlo matemáticamente. Nosotros hemos visto que en la opción C íbamos a financiar el proyecto un 80% con deuda al 15% y el resto de un capital propio que me implicaba la emisión de 2.000 acciones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta la utilidad del proyecto en este contexto, ¿sí? Yo voy a tener el mismo resultado antes de interés e impuestos porque eso no cambió en nada. Tengo 400.000 pesos de ingresos operativos, 140.000 pesos de gastos operativos, 100.000 pesos de amortizaciones, llego a utilidad antes de interés e impuestos de 160.000 pesos. Calculo los intereses de acuerdo al capital que tomé, 800.000 pesos, por la tasa de interés anual del 15%. 800.000 por 0,15 me da intereses por 120.000 pesos. Y es así que llevo una utilidad antes de impuestos de 40.000 pesos. Que si le aplico la alícuota de impuesto a las ganancias al 30%, llego a una utilidad neta de 28.000 pesos. Ven que el resultado final bajó muchísimo. Pero ahora nosotros queremos saber qué pasó con nuestra utilidad por acción. Yo tengo que dividir estos 28.000 pesos solamente en 2.000 acciones, lo cual me da una rentabilidad por acción de 14 pesos. Es decir, de todas las opciones de financiamiento que tengo, me conviene más la C. ¿Por qué? Porque es la que más maximiza la rentabilidad del capital propio o la utilidad por acción. ¿Por qué sea esto? Porque el costo del endeudamiento es menor que el rendimiento del proyecto, ¿sí? Es decir, se está apalancando el capital propio. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende al menos conceptualmente qué pasó y por qué? Sí. ¿Cómo dijo? Porque el costo del endeudamiento es menor, dijo. Es menor que el rendimiento del proyecto. Yo estoy tomando deuda al 15% y le estoy invirtiendo en un proyecto que me rinde el 16%. Si yo logro financiar el 100% de ese proyecto a una tasa del 15%, voy a tener una mayor utilidad por acción, por así decirlo, porque 100% porque no habría acciones, pero imagínense que financio el 99% con deuda y solamente termino emitiendo, no sé, 100 acciones, voy a terminar distribuyendo las utilidades entre menos cantidad de acciones y la utilidad por acción va a ser mayor. Eso se quiere en términos matemáticos. En términos conceptuales, esto pasa justamente porque estoy apalancando el proyecto. ¿Por qué se da el apalancamiento? Porque el costo del endeudamiento es menor que el rendimiento del proyecto. Cuando yo estoy en esa situación, quiere decir que estoy apalancando el capital propio. No estoy poniendo yo de mi plata que tengo un costo de oportunidad probablemente igual o mayor que el del proyecto, sino que estoy financiando, estoy tomando plata a un tercero que encima me cobra más barato que el rendimiento del proyecto. Más que encima es la condición que debe cumplir. Yo siempre tengo que financiar un proyecto a un costo menor que su rendimiento. El tema es que cuando eso sea en los pasivos, yo logro justamente apalancar el capital propio, apalancar la utilidad por acción en este caso. Vamos a ver esto un poco más explícito cuando veamos el puesto 2. O sea, en el mismo enunciado me dice, ¿modificaría su decisión anterior una utilidad antes de intereses e impuestos de 100.000 pesos? O sea, ¿qué me está planteando esto?
que el proyecto ahora es menos rentable. El proyecto ya no rinde 160.000 pesos de utilidad antes de intereses e impuestos, sino que bajó a 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestras utilidades por acción. El comportamiento sería exactamente el mismo que en el supuesto inicial, donde en la opción A no tengo intereses, por ende voy a tener un resultado antes de impuestos de 100.000 pesos, un impuesto a las ganancias de 30.000 pesos, que es el 30%, y una utilidad neta de 70.000 pesos, que la tengo que dividir por las 10.000 acciones que emití en el supuesto A. Eso me da una utilidad por acción de 7 pesos, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa en la opción B, donde financio el 50% del proyecto con emisión de acciones y el otro 50% con una deuda que me sale el 15%, ¿sí? Recuerden acá, ahora el proyecto bajó su rendimiento y yo lo estoy financiando con una deuda de igual monto, de igual costo, ¿sí? Entonces, si hago este supuesto, yo parto de la utilidad antes de intereses e impuestos de 100.000 pesos, le resto los intereses de 75 pesos por haber financiado 500.000 pesos al 15% anual, llego a una utilidad antes de impuestos de 25.000 pesos, que si le resto el 30% de impuesto a las ganancias, llego a una utilidad neta de 7.500 pesos. Estos 17.500 pesos los tengo que dividir por las 5.000 acciones que emití para la opción B. Y eso me arroja una utilidad por acción de 3,50. ¿Qué vemos? Que bajó la utilidad por acción. Y si analizo la tercera opción, donde financio el 80% del proyecto con deuda, veo que, bueno, parto de utilidad antes de intereses e impuestos de 100.000 pesos, un rendimiento claramente menor que el que manejamos en el primer escenario. Resto los intereses de 120.000 pesos, que salían de multiplicar los 800.000 pesos que le pedí prestado al banco por el 15% de la tasa de interés anual. Eso me da intereses por 120.000 pesos, llego a una utilidad por acción de menos 20.000 pesos. Impuesto a las ganancias no voy a tener, y voy a tener, más que una utilidad por acción, una pérdida por acción. ¿Qué vemos entonces acá? Que a medida que voy incrementando el endeudamiento, disminuye la rentabilidad o la utilidad por acción, hasta inclusive en el punto C, ir a pérdida. ¿Por qué les parece a ustedes que puede pasar esto? Lo que se les venga a la cabeza. A ver, armemos el diálogo para justamente entender los temas con más profundidad y que si nos cambian alguna cosa después, no poder ubicarnos, digamos. ¿Por qué les parece a ustedes que la segunda opción, donde estoy manejando un proyecto menos rentable, me termina conveniendo la opción que menos financiamiento obtiene o que menos deuda toma? Porque mi utilidad es menor que los intereses, digamos. Exacto. Estoy en una situación donde no me conviene apalancarme, porque justamente no hay apalancamiento posible si el costo de la deuda es mayor que el rendimiento del proyecto. Yo acá podría inferir que tengo un proyecto que me rinde aproximadamente el 10%. Y ustedes imagínense de que para financiar este proyecto van al banco y toman plata al 15%. Claramente no les van a cerrar los números. Cuando ustedes paguen los intereses y vean las utilidades netas, van a ver que le convenía al final no tomar la deuda, porque el proyecto o la inversión rinde menos que lo que salió el endeudamiento, digamos. O sea, cuento esto anecdóticamente como para que se entienda, ante escenarios de suba de tasas de interés, muchas veces pasa esto en la economía real, donde proyectos que eran rentables, porque había un determinado costo de los pasivos, dejan de serlo, porque justamente empezás a financiar un proyecto que con suerte tiene el mismo rendimiento, pero a un costo de deuda más alto. Entonces eso hace que la utilidad de capital propio se vaya resintiendo, inclusive hasta llegar a pérdidas, digamos, a no tener utilidades. Y eso sin contar que, bueno, justamente o generalmente, o las veces que a mí me tocó vivir esos escenarios, no solamente viene del lado de la suba de tasa de interés, sino que también viene por una recesión del mercado interno que también hace menos rentables los proyectos. Entonces, bueno, anecdóticamente, pero para que se entienda, ustedes tienen que saber que la utilidad por acción, la utilidad del capital propio acá va bajando, porque justamente bajó el rendimiento del proyecto y mi tasa de interés se mantuvo igual. Entonces, puedo estar en un escenario donde el rendimiento de la inversión sea menor que el costo de la deuda. Y en ese escenario no me conviene endeudarme.
No me conviene tomar deuda al 15% para hacer una inversión que me rinde el 10%, ni aunque vaya a tomar solo la mitad, porque por lo que vemos, ven que la utilidad por acción baja. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Vieron esto en teoría? Leverage, efecto palanca. Y sería profundo. Bien. Por favor, si no se entiende algo, me lo dicen. Pasamos entonces a lo que es el último supuesto, que el enunciado me dice, ¿y si fuera de 150.000 pesos? ¿Qué ocurriría? Entiendo que habla de la utilidad antes de intereses e impuestos, que es un poco lo que tenemos acá abajo. Si tengo una utilidad de 150.000 pesos, puedo inferir que tengo un rendimiento del proyecto, o sea, una utilidad de 150.000 pesos y una inversión de 1.000.000 de pesos, puedo inferir que el proyecto rinde más o menos un 15%. Entonces, si yo tengo un proyecto que rinde un 15% y puedo tomar deuda al 15%, tomar deuda no me va a incrementar o disminuir la rentabilidad de capital propio, la va a dejar igual nomás. Vamos a confirmar esto en números. Si yo en el ejemplo A, o en el supuesto A, tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 150.000 pesos, no tengo intereses, entonces esa va a ser mi utilidad antes de impuestos. Calculo el impuesto a la ganancia con una alícuota del 30% y llego a un resultado un resultado neto de 105.000 pesos. Que si lo comparo con las 10.000 acciones que tenía que emitir en el supuesto A, me da una utilidad por acción de 10,50. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el supuesto B, donde tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 150.000 pesos, voy a restar 75.000 pesos de intereses, que surge justamente de hacer los 500.000 pesos que le estaba por pedir prestado al banco por el 15% de la tasa de interés, y llega una utilidad antes de impuestos de 75.000 pesos, que dado el impuesto a la ganancia del 30%, me arroja una utilidad neta, perdón, de 52.500 pesos. Que si divido esos 52.500 pesos por la cantidad de acciones que emití en la opción B, que son 5.000, me da una utilidad por acción de, nuevamente, 10,50. Sabemos que estoy en una zona como de indiferencia. Y ahora vamos a ver qué pasa con el perfil más osado, digamos, más arriesgado. Un segundo que voy sumando. Donde financia el 80% de este proyecto con deuda. ¿Sí? Yo parto de una utilidad antes de intereses e impuestos de 150.000 pesos, resto los intereses del 15% anual con una deuda de 800.000 pesos, es decir, intereses por 120.000 pesos, y llego a una utilidad antes de intereses e impuestos de 30.000 pesos. Que si le resto el impuesto a la ganancia del 30%, me da una utilidad neta de 21.000 pesos. Que si las divido por las 2.000 acciones que emití en la opción C, me da una utilidad por acción de 10,50. ¿Qué vemos acá? Que a este nivel de rendimiento del proyecto, da lo mismo que tome o no deuda. En la utilidad por acción o el rendimiento del capital propio termina siendo el mismo. ¿Por qué se da esto? ¿Qué les parece? Recuerden que justamente el leverage era el rendimiento adicional que iba a tener el capital propio por sucesivas dosis de endeudamiento. ¿Sí? El efecto leverage se da, una causa del leverage, es que la tasa de endeudamiento es menor que el rendimiento del proyecto. Si la tasa de endeudamiento es exactamente igual que el rendimiento del proyecto, como estamos viendo acá, el efecto leverage no se va a dar. Yo a mayores dosis de endeudamiento, como veo en la opción B o la opción C, el efecto palanca no se va a reflejar en la utilidad del capital propio. Voy a seguir teniendo la misma utilidad, porque estoy tomando plata prestada al 15% y invirtiéndola al 15%. No va a implicar que yo gane más plata. Diferencia lo que veíamos en la opción, en el primer escenario, que decíamos, bueno, tengo un proyecto que me rinde un 16% y yo puedo tomar plata al 15%. Bueno, cuanto más plata tome e invierta en el proyecto, más grande va a ser mi margen, más grande va a ser la rentabilidad del capital propio, porque ahí justamente se da ese apalancamiento, ¿sí? Se da esa evolución del rendimiento del capital propio. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación se invierte y yo tengo mayor costo de deuda que rendimiento del proyecto? No estoy en una zona de apalancamiento, sino estoy en una zona de desapalancamiento. Por ende, cuanto más me endeude, más se va a resentir o más va a bajar la utilidad sobre el capital propio.
Es lo que vemos en el segundo de los escenarios, donde estoy financiando un proyecto que rinde un 10% a una tasa de interés del 15%. Cuanto más me endeudo, más plata pierdo o más plata dejo de ganar, ¿sí? Finalmente, el ejercicio pedía poder graficar esto, y bueno, lo grafica de la siguiente forma. Tenemos diferentes niveles de utilidad ante intereses e impuestos, tenemos diferentes utilidades por acción, y justamente vemos que a partir de una utilidad del proyecto de 150.000 pesos, que podría aproximarse a un rendimiento del 15%, vemos que entramos en la zona de apalancamiento, ¿sí? Donde los proyectos, a medida que nosotros los vamos endeudando, puedo tener, vemos que la opción C, en verdad, que es la que más endeudamiento implica, me va arrojando una mayor utilidad por acción. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No me parece realmente algo muy complejo, pero me interesa que se entienda antes de pasar al próximo ejercicio. Yo tengo una consulta sobre eso. Sí, El tema es, por ejemplo, el 15%, que, o sea, justo coincide acá que es el 15% de 1.250.000, y nosotros vamos a tener que hacer esa clase de cálculo, ¿no es cierto?, para darnos cuenta que por qué entonces me queda igual, que es un punto de indiferencia, ¿sería? Para corregir o para controlar, a ver, no, en este de 160 me tendría que dar más, y así. Sí, lo cierto es que inferir de que el rendimiento del proyecto es un 10, un 15 o un 16%, lo hacemos, sí, comparando la inversión y el retorno, ¿sí? Vos justamente agarrás la rentabilidad operativa y lo comparás con la inversión y podrías deducir el rendimiento de un proyecto. ¿Por qué digo podrías deducir? Porque acá justamente nos falta información para realmente decir con certeza que el proyecto rinde un 15, un 10, un 16%. Lo estamos convalidando con la utilidad por acción que obtenemos, ¿sí? No sé si va por ahí tu pregunta. Para responder por ahí más concretamente, vos, ¿cómo sabés el rendimiento de un proyecto? Y esto también es una pregunta de parcial, una pregunta de final muy frecuente. ¿Cómo saber justamente el rendimiento de un proyecto? ¿Cuánto rinde? Si rinde un 15, un 14, un 20%, hay que armar un flujo de fondo y sacar la tasa interna de retorno. Eso es lo que explícitamente te va a decir cuánto rinde el proyecto. Y una vez que tenés la tasa interna de retorno, así puedes ver, compararlo con tasa de interés y demás, ¿sí? O sea, y como principal premisa, si tengo un proyecto que tiene una tasa interna de retorno de la inversión total, no sé, del 16%, y ya me está marcando una tasa de corte, yo no podría financiar ese proyecto, o no sería conveniente financiar ese proyecto a una tasa mayor que su rendimiento operativo o el rendimiento de la inversión total. Bien, bien, bien. Bien. Justamente esta cuestión de cómo evoluciona el rendimiento y cómo evoluciona el costo del financiamiento se ve muy claramente en el ejercicio número 18, que a mí puntualmente un ejercicio me gusta mucho justamente porque deja muy explícitos estos conceptos. Si les parece, si no hay una duda con esto, me espero un ratito igual mientras voy buscando el enunciado del ejercicio 18. Bien. Si no hay ninguna duda con esto, paso a compartir lo que sería el enunciado del ejercicio número 18, donde en el ejercicio 18 lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a financiar no solo un proyecto, sino una serie de proyectos que son complementarios. ¿Cuándo un proyecto complementario? Cuando puedo hacer uno u otro, dos proyectos son complementarios, cuando puedo hacerlos indistintamente, no tengo que elegir entre uno y otro, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo ni un limitante técnico, legal, comercial, económico, financiero para decidir qué proyectos hacer y cuáles no, yo voy a tener justamente mi tope en el costo del financiamiento, en cómo voy a financiar esos proyectos. Justamente lo que vamos a ver es cómo vamos a ir financiando sucesivos proyectos y cómo va a ir comportándose el costo de ese financiamiento a medida que voy financiando proyectos cada vez menos rentables. Hasta el punto de que yo empiece a financiar proyectos
a una tasa de costo mayor que su rendimiento. Entonces, hasta ahí tengo que parar y de ahí para atrás voy a armar mi cartera de inversiones. Dicho en otros términos, lo que tengo que hacer justamente es, primero, ver los proyectos que tengo para financiar, ordenarlos de un rendimiento de mayor a menor y empezar a analizar de dónde voy a sacar la plata para hacerlos. A medida que yo vaya tomando más plata, ya sea del banco como de accionistas, el costo de esa plata va a ir subiendo y yo voy a ir financiando proyectos cada vez menos rentables. Justamente el hallar ese equilibrio es este ejercicio. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado para entender mejor los datos. Me dice, la estructura de capital de Los Fantásticos Sociedad Anónima se estableció un 30% de deuda y un 70% de capital propio. O sea, dice que todo lo que hace esta empresa financia 30% de deuda, 70% de capital propio. También me habla que la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. Por otro lado, me dice que Los Fantásticos están pensando en expandirse y tienen evaluados los siguientes proyectos. Me da un proyecto A, B, C, D y E. Cada proyecto tiene su inversión y tiene su TIR. Dato no menor acá, muchas veces, o las veces que vi que entraron en esta clase de ejercicios, no les dan las TIR. Le dan solamente los flujos de fondos, con la inversión y los flujos operativos. Y recuerden que ustedes para sacar la TIR no necesitan más que el flujo de fondos. Por lo cual van a sacar un BAN positivo, un BAN negativo y por extrapolación sacan la TIR. Pero bueno, en este ejercicio ya nos dan los proyectos, la inversión y la TIR de cada uno. Por otro lado, me dice que el banco de inversión que atiende la empresa le proporciona la siguiente información. Y me da diferentes rangos de deuda con diferentes tasas de interés. O sea, ¿qué me está diciendo esto? De que yo desde el peso 1 que le pide al banco hasta el peso 150 voy a pagar un costo del 12% anual. Interés nominal, ¿no? De 150.001 a 450.000 pesos voy a pagar un costo del 13% nominal anual. De 450.001 a 840.000 voy a pagar un costo del 14% nominal anual. Y de 840.001 para arriba voy a pagar un costo del 15% nominal anual. ¿Sí? Me da diferentes intervalos de deuda y el costo nominal de cada uno. Lo mismo también me da con las acciones. Dice, por su parte, se conoce que es posible emitir acciones con costos que se exponen a continuación. Y me dice puntualmente que yo en el mercado de capitales puedo salir a tomar fondos con capital propio, o sea, emitiendo acciones, y que el costo de esas acciones va a rondar en estos valores de acuerdo a estos intervalos. O sea, puntualmente, del peso 1 que yo tome en el mercado de capitales mediante emisión de acciones al peso 500.000, el costo de esas acciones va a ser de un 14%. Del peso 500.001 al millón de pesos, este segundo intervalo de emisión de acción va a tener ya un costo del 16%. De 1.001.000 a 1.300.000 va a tener un costo del 17%, de 1.300.001 a 1.500.000 ya va a tener un costo del 18%. Ven cómo a medida que yo voy tomando más plata, ya sea del banco como del mercado de capitales, el costo va subiendo. ¿Por qué? Porque se entiende que voy haciendo inversiones más riesgosas, por ende, tanto los accionistas que vayan a ingresar como el banco que vaya a financiar me va a pedir, en el caso del accionista, más rendimiento y en el caso del banco, más tasa de interés. ¿Sí? Finalmente llegamos al último intervalo, donde me dice que yo desde la plata que tome en el mercado de capitales mediante emisión de acciones, desde el peso 1.500.001 a 1.700.000 pesos, esos accionistas ya me van a pedir un 20% de rendimiento. ¿Sí? Ven cómo van subiendo los rendimientos a medida que más plata le pido a inversionistas. ¿Sí? Entonces, con estos datos, lo que me pide es, teniendo en cuenta el costo marginal de capital, determinar qué proyectos debería realizar. Para esto voy a primero pasar a compartir las soluciones, donde lo primero que van a hacer nuestras soluciones es ordenar nuestros proyectos. ¿Por qué digo ordenar nuestros proyectos? Porque en el enunciado me aparecían todos los proyectos por su orden alfabético, A, B, C, D, E. Pero eso no necesariamente responde al orden en el cual yo los voy a hacer. ¿Cuál va a ser el orden cronológico con el cual yo voy a hacer mis proyectos? Del más rentable al menos rentable. Yo primero voy a empezar haciendo el proyecto que mayor tasa interna de retorno tenga. En este caso, el proyecto C. Yo sé que me rinde un 16,1%. ¿Cuál le sigue? El proyecto D, que me rinde un 15,7%. Después le sigue el proyecto B, que me rinde un 15,5%. Y así los voy ordenando de mayor a menor en cuanto a TIR, en cuanto a tasa interna de retorno. Y yo que los dos últimos proyectos que voy a realizar eventualmente va a ser el proyecto E, que rinde un 14,7%, y el proyecto A, que rinde un 14,2%. Digo esto Profe, porque... Sí. ¿puede agrandar un poquito?
por favor. Sí, sí, por favor. Ahí, ¿se ve mejor? Sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces ven cómo yo justamente voy a ir avanzando en esta curva de inversión. Yo primero tengo que juntar 500.000 pesos para hacer el proyecto C. Voy a tomar plata del banco y del mercado de capitales. Después tengo que juntar 600.000 pesos más para hacer el proyecto D. Tengo que tomar plata del banco y del mercado de capitales, que a medida que voy tomando más plata, el costo va a ir subiendo. Y vamos a ver que nuestros costos van a ir subiendo a medida que nuestros rendimientos van bajando. Justamente yo tengo que llegar a determinar hasta dónde me conviene invertir, hasta qué proyecto voy a hacer y qué proyecto voy a dejar afuera, porque ya seguir tomando deuda me implica un costo mayor que el rendimiento del proyecto, justo que el proyecto mismo que estoy por financiar, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero, dos pasos previos anteriores, sacamos los intervalos, por así decirlo. En cuanto al capital, yo sé que tengo un primer intervalo de 500.000 pesos, que es el capital 1, que está desde el peso 1 al peso 500.000. Tengo un segundo intervalo, que es el capital 2, que también es de 500.000 pesos y está contemplado desde el peso 500.001 al peso 1.000.000. Tengo un capital 3, que es un intervalo de 300.000 pesos, desde 1.000.000 a 1.300.000 pesos, que ya me sale un 17%. Tengo un cuarto intervalo de 200.000 pesos, que está entre el 1.300.000 y el 1.500.000, que me cuesta un 18%, y un último intervalo de 200.000 pesos, que va a estar captado entre el 1.500.000 pesos y el 1.700.000 pesos que yo tome del mercado de capitales. Esos últimos accionistas se me van a pedir un 20% de rendimiento. Y voy a hacer lo mismo también con las deudas, sacando los intervalos y también sacando el costo real, porque recordemos que la deuda, para saber el costo real de una deuda, tenía que depurar el efecto impositivo de la tasa de interés. ¿Cómo hacía esto? Haciendo la tasa de interés nominal por 1 menos la alícuota de impuesto a las ganancias. O sea, puntualmente, primero tengo los 4 primeros intervalos de deuda con esta tasa de interés nominal, sacamos la tasa real haciendo la tasa de interés nominal por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias, es decir, 1 menos el 30%, o lo que sería igual multiplicar por el 70% de esta tasa, y llegamos a estos costos reales, de 8,4 para la deuda 1, para el intervalo de deuda 1, que ese intervalo de deuda 1 va a ser igual a 150.000 pesos, es decir, está comprendido entre el peso 1 y el peso 150 que le pido al banco. Tengo un segundo intervalo de deuda que tiene un costo real de 9,10, que representa 300.000 pesos, es decir, desde los 150.001 a los 450.000 pesos que tome de deuda va a tener este costo. Y tengo un último intervalo de 390.000 pesos, que tiene un costo real del 9,8% anual, y está comprendido entre los 450.001 y los 840.000 pesos. Y finalmente un último intervalo, que es arriba de 840.000 pesos, que ya tiene un costo real del 10,5%. Perdón, profesor, porque me perdí en una parte. Dice, mire para otro lado y ya pasó todo. Dice antes T y después T. Claro, antes de impuestos y después de impuestos. Recuerden que los pasivos, para sacar el costo real de los pasivos, tengo que depurar el impacto impositivo de estas deudas. Ahí está, bien, gracias. Bien. Entonces, una vez que pude jerarquizar mis proyectos de mayor rendimiento a menor rendimiento, que pude sacar el costo real de mis pasivos, calcular los intervalos de deuda con los diferentes costos, y también una vez que calculé los intervalos de emisión de capital, puedo empezar a justamente calcular el costo medio ponderado de capital por proyecto. Es decir, voy a empezar a preguntarme cómo voy a financiar cada uno de estos proyectos y cuál va a ser el costo medio ponderado de los mismos, ¿sí? Es así que empiezo analizando el proyecto C, ¿sí? El proyecto C, como sabíamos, va a tener como inversión 500.000 pesos. Como la política de la empresa es un 30% con deuda y un 70% con capital propio, yo sé que de esos 500.000 pesos voy a financiar 150.000 pesos con deuda y 350.000 pesos con capital propio, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, ahora tengo que preguntarme qué intervalo de deuda y qué intervalo de capital propio voy a estar utilizando. Justamente como estamos en el primer proyecto a financiar, voy a tomar los primeros intervalos, ¿sí? Es decir, hago este cuadro que empieza con concepto, monto, porcentaje, es decir, cuánto representa cada una de estas fuentes de financiamiento dentro del total de la inversión, el costo real de cada fuente, y con eso sacamos el costo medio ponderado a capital. Y vamos a ir comparando este costo medio ponderado a capital, es decir, lo que me sale a mí financiar este proyecto, con su rendimiento. Y si es menor, decir, ok, avanzo con este proyecto. Así sucesivamente, hasta encontrarnos con una situación de tener un costo medio ponderado a capital mayor que la TIR del proyecto que va a financiar. Ese proyecto ya no me conviene hacer y me conviene hacer del anterior para atrás, ¿sí? Llevando esto a términos numéricos,
decíamos que tengo un proyecto C que tiene una inversión de 500.000 pesos, que voy a financiar 150.000 pesos con deuda. Voy a tomarlo obviamente dentro del primer intervalo de deuda, que sabíamos que justamente era de 150.000 pesos. Entonces voy a tomar la deuda 1 por un monto de 150.000 pesos. Después tengo que tomar capital, que ese proyecto C se va a financiar en 350.000 pesos de capital. Tengo la primera emisión de acciones, que puedo ir hasta 500.000 pesos, entonces tranquilamente puedo financiar estos 350.000 pesos con la primera emisión de acciones de la empresa, que no necesariamente tiene que ser de 1 a 500.000 pesos. Emito 350.000 pesos para poder financiar este proyecto. De todos modos, recuerda que acá estamos planificando, o sea, estoy justamente viendo hasta dónde me conviene invertir. Entonces, bueno, una vez que determiné cómo voy a financiar estos 500.000 pesos del proyecto C, diciendo que lo voy a financiar en 150.000 pesos con la deuda 1 y 350.000 pesos con el capital 1, con la primera emisión de acciones, paso a ver cuánto representa cada una de estas fuentes dentro del total. Vemos que estos 150.000 pesos representan el 30% de la inversión total. Y vemos que estos 350.000 pesos representan el 70% de la inversión total. Columna siguiente, veo el costo de cada fuente. ¿Cuánto era el costo real de la primera deuda que tome o el primer intervalo de deuda? Un 8,4%. Pues cargo ese dato, un 8,4% dentro del costo de esta fuente de financiamiento. Después paso a preguntarme qué costo tenía la primera emisión de acciones. Tiene un costo del 14%. Perfecto, cargo ese dato. Y finalmente calculo el costo medio ponderado de capital, haciendo participación de cada una de las fuentes por su costo. 0,3 por 0,084, sería un 30% por un 8,4%, me da un 2,52. Más el 70% por el 14% me da un 9,8%. Es decir, hago 9,8% más 2,52 y llego a un costo medio ponderado de capital de 12,32. Es decir, yo voy a financiar el proyecto C, que me rinde un 16,10, con deudas y capital propio, que en conjunto tienen un costo del 12,32. Les pregunto a ustedes, ¿me conviene hacer este proyecto, sí o no, y por qué? ¿Están? ¿Hola? Sí, acá estamos, profe. Pensando nada más estamos. Yo tengo que... Sí le conviene, profe, porque la TIR es mayor al costo promedio del capital. Exacto. Me conviene, ¿por qué? Porque yo, justamente como dijo el compañero, la TIR, lo que me expresa el rendimiento del proyecto, es mayor que el costo medio ponderado de capital, que me expresa el costo de financiar ese proyecto. Yo voy a financiar este proyecto a un costo del 12,32 y el rendimiento del proyecto es un 16%. Por ende, me conviene hacerlo. Me conviene avanzar con la realización de este proyecto, ¿sí? Ahora tenemos que seguir preguntándonos por qué tenemos que hacer con los siguientes proyectos. Paso a analizar el proyecto D. O sea, yo sé que hasta ahora me conviene hacer el proyecto C. Voy a ver si también me conviene realizar el proyecto D. Ese proyecto D tenía una inversión de 600.000 pesos, que yo le voy a financiar un 30% con deuda, es decir, 180.000 pesos con deuda, y un 70% con capital propio, es decir, 420.000 pesos con capital propio. Ahora, mediante la realización del mismo cuadro, vamos a ver cómo se compone eso. Ah, y una última cosita también que nos va a ayudar justamente para ir avanzando en el ejercicio. Una vez que saqué el costo medio ponderado de capital, puedo calcular los montos utilizados y los remanentes para cada intervalo de deuda o de capital propio. O sea, puntualmente yo acá utilicé la deuda 1. La deuda 1 era un intervalo de 150.000 pesos, yo utilicé 150.000 pesos, por ende de remanente no tengo nada. No puedo volver a tomar plata a estas condiciones. Si vuelvo a tomar plata prestada, ya tiene que ser bajo el intervalo de la deuda 2. ¿Sí? Y hago el mismo análisis con el capital 1. El capital 1 tenía un intervalo de 500.000 pesos y yo utilicé solamente 350.000. Es decir, tengo un remanente de 150.000 pesos para seguir tomando plata del mercado de capitales en estas condiciones, las contempladas por el primer intervalo de emisión de capital. Entonces, sabiendo esto, paso justamente a preguntarme cómo voy a financiar el proyecto D, que tiene una inversión de 600.000 pesos y dentro de esa inversión de 600.000 pesos yo tenía que financiar 180.000 pesos con deuda. ¿Qué veo con la deuda? De que yo el primer intervalo de deuda ya lo tengo consumido. Entonces tengo que avanzar con la deuda 2. Esa deuda 2 contemplaba un intervalo de 300.000 pesos. ¿Cuánto necesito financiar yo con deuda?
180.000 pesos. Entonces estoy de sobra. Me alcanza bien para financiar los 180.000 pesos de deuda del proyecto D con la deuda 2, con ese intervalo de deuda, ¿sí? Ahora paso a preguntarme cómo voy a financiar el capital propio, que sabía que era de 420.000 pesos. Y sabiendo a su vez que yo dentro de la primera emisión de acciones o el primer intervalo de emisión de acciones de 500.000 pesos, solamente tenía un remanente de 150, porque 350 ya los consumí para financiar el proyecto C. Entonces, para financiar este proyecto D, voy a utilizar los 150.000 pesos que me quedaron de remanente dentro de la primera emisión de capital y la diferencia, es decir, los 270.000 pesos que me estarían faltando para llegar a obtener los 420.000 pesos de capital que necesito, lo voy a obtener del segundo intervalo de deuda, el segundo intervalo de capital, el segundo intervalo de emisión de acciones, que sabíamos que iba a ser también de 500.000 pesos. O sea, concretamente, ¿cómo financio yo los 420.000 pesos de capital del proyecto D? Lo financio 150.000 pesos con el remanente que me quedó de la primera emisión de acciones, del primer intervalo de capital. Y el saldo, la diferencia, con la primera porción del segundo intervalo de capital de 220.000 pesos. ¿Sí? Así se va a responder la primera pregunta, que es ¿cómo voy a financiar el proyecto D? Que tiene una inversión de 600.000 pesos, pues lo financio 180.000 pesos con la deuda 2, 150.000 pesos con el capital 1 y 270.000 pesos con el capital 2. Una vez que pude saber cómo voy a financiar el total del proyecto, voy a ver cuánto representan cada una de estas fuentes dentro del total de financiamiento del proyecto. Y así determino que la deuda 2 representa el 30%, el capital 1 representa el 25%, haciendo 150 sobre 600.000 pesos, y el capital 2 representa el 45%, que surge a ser 270.000 pesos sobre 600. O sea, tengo la participación de cada una de estas fuentes. Ahora tengo que buscar el costo. El costo estaba en cada uno de sus cuadros. Yo sabía que la deuda 2 tenía un costo real del 9,10%. Cargos el 9,10%. A su vez sabía que el capital 1 tenía un costo del 14% y el capital 2 tenía un costo del 16%. Cargo esos costos. Y una vez que tengo computados tanto los costos como la participación de cada una de las fuentes, puedo sacar el costo medio ponderado de capital, haciendo la sumatoria de los costos por la participación de cada una. Concretamente, hago 0,3 por 0,0910 más 0,25 por 0,14 más 0,45 por 0,16. Es lo que está representado en esta columna. Y determino que para financiar el proyecto D tengo un costo medio ponderado a capital de 13,43. ¿Qué ven que pasa con el costo medio ponderado a capital? Va subiendo. Yo justamente voy tomando más plata, ya sea del banco como del mercado de capitales, y esa plata me va siendo cada vez más cara. Yo vi que financiar el primer proyecto me salía un 12,32, pero ya financiar este segundo proyecto me sale un 13,43. Y ahora les vuelvo a preguntar. Sabiendo de que yo voy a financiar el proyecto D, que tiene un rendimiento del 15,7%, a un costo medio ponderado de capital del 13,43%. ¿Qué me conviene hacer? ¿Me conviene hacer este proyecto? ¿No me conviene hacerlo? ¿Por qué? Diego, ¿qué pasó? Sí, me conviene aceptarlo, porque tiene un costo medio ponderado del 13,43 y la tira del 15,7. Exacto, porque tiene un costo medio ponderado de capital menor que el rendimiento. A mí tomar esta plata, conseguir estos 600.000 pesos, me sale un 13,43% y lo voy a invertir a un 15,7%. Por ende, claramente me conviene hacerlo. O sea, dentro de mi cartera de inversiones, hasta ahora yo sé que voy a hacer el proyecto C y voy a hacer el proyecto D. ¿Por qué? Porque a medida que fui analizando cómo voy a conseguir la plata para hacer estos proyectos, fui confirmando que el costo medio ponderado de capital de conseguir esta plata era menor que el rendimiento de los proyectos que estaba por hacer. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profesor, una consulta. Sí. En el proyecto D, yo financio con una deuda que tomo prestado, la deuda de bancaria, y con la primera emisión de capital, digamos, la primera emisión que hice para el primer proyecto que me sobró y emito nuevamente. Exacto, exacto. Así es como yo financio el D. Así financias el D, exacto, con el segundo intervalo de deuda, más el remanente que te quedó de la primera emisión de acciones, más una partecita de la segunda emisión de acciones. Ahí está, listo, gracias. Bien, no, por favor.
Juan, tenías una pregunta también, creo, o se me hizo. Sí, era el tema de los remanentes, cómo sacaba eso. Bien, ¿pero quedó claro? Sí, Bien, bien, perfecto. Por las dudas, por si alguien más tiene duda, el remanente lo voy sacando de la utilización que tengo versus el intervalo que correspondía. O sea, por ejemplo, ¿cómo saqué el remanente del capital 1? Yo sabía que el capital 1 era un intervalo de 500.000 pesos, de los cuales solamente utilicé 350. De 350 menos 500.000, saco remanente de 150.000 pesos. Ahora, vamos a calcular justamente la utilización y remanente de este proyecto D. En el proyecto D yo tuve, con relación a la deuda 2, una utilización de 180.000 pesos. Y ahora quiero saber cuánto es el remanente, cuánto yo puedo seguir tomando dentro de la deuda 2. Y va a ser la diferencia entre el intervalo de deuda 2, que era de 300.000 pesos, menos la utilización de 180.000. O sea, yo podía tomar 300.000 pesos y ya tomé 180.000. Es decir, me queda por tomar todavía en esta deuda 120.000 pesos, o en estas condiciones, ¿sí? El capital 1 terminamos de consumir porque el monto utilizado ya termina siendo los 500.000 pesos, o sea, utilicé 350 para el proyecto C y 150 para el proyecto D, ya utilicé todo. Y el capital 2 tengo un remanente, porque tuvo una utilización de 270.000 pesos y el capital 2 implica un intervalo de 500.000 pesos. Entonces, hago los 500.000 pesos que puedo tomar dentro del capital 2, menos lo que ya tomé de 270.000 pesos, y llevo un remanente de 230.000 pesos. O sea, puntualmente puedo seguir tomando hasta 230.000 pesos dentro de esta segunda emisión de capital, ¿sí? Y también puedo seguir tomando hasta 120.000 pesos dentro de estas condiciones de deuda, de la deuda número 2, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos todos estos análisis y determinamos que hasta ahora nos conviene hacer el proyecto C y nos conviene hacer el proyecto D. Ahora vamos a ver qué pasa con el proyecto B, que es el que le sigue en cuanto a rendimiento. Ven también que los proyectos que voy haciendo son cada vez menos rentables y con un costo cada vez mayor. Pero bueno, vamos a ver si nos da para hacer el proyecto B también. El proyecto B tenía una inversión total de 450.000 pesos, que como sabíamos se financia un 30% con deuda y un 70% con capital propio, ¿sí? Eso implica, en términos numéricos, que voy a financiar dentro de ese proyecto B 135.000 pesos con deuda y 315.000 pesos con capital propio. Ahora vamos a hacer este cuadro para justamente preguntarnos de dónde voy a sacar esa plata. Yo sabía que tengo que todavía, o sea, en lo que hace a la deuda, puedo tomar hasta 120.000 pesos más dentro de la deuda 2. Y este proyecto me está pidiendo 135.000 pesos de deuda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 120.000 pesos que me restaba tomar dentro de la deuda 2 y el saldo o la diferencia, los 15.000 pesos restantes, dentro ya de lo que es el tercer intervalo de deuda, dentro de la deuda 3. Así completo los 135.000 pesos que necesitaba de deuda para financiar este proyecto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo ahora con relación al capital. En cuanto al capital o emisión de acciones, yo tengo que llegar a cubrir 315.000 pesos. De esos 315.000 pesos, yo sé que puedo captar todavía 230.000 pesos dentro de la segunda emisión de acciones, dentro de lo que es el intervalo 2 de capital. Entonces, voy a tomar esos 230.000 pesos dentro de ese intervalo de emisión de acciones y paso a tomar la diferencia, es decir, 315.000 menos 230.000 pesos, sería 85.000 pesos, ya en la tercera emisión de acciones, ya en ese tercer intervalo, ¿sí? Tomo 85.000 pesos dentro de ese intervalo. Es así que si sumo la deuda 2, más la deuda 3, más el capital 2, más el capital 3, tengo que totalizar la inversión requerida por este proyecto, 450.000 pesos. Es lo que estoy tomando. Y una vez que tengo esto, tengo que pasar a calcular el peso relativo de cada una de las fuentes de financiamiento. O sea, veo cuánto representan los 120.000 pesos de la deuda 2 dentro de la inversión total. Esto representa un 26,67%. Hago lo mismo con la deuda 3, es decir, cuánto representan los 15.000 pesos de la deuda 3 en los 450.000 pesos de la inversión total. Esto representa un 3,33%. Voy haciendo lo mismo con el capital 2, que representa un 51,11%, haciendo 230.000 sobre 450. Y con el capital 3, que representa un 18,89% del total de la inversión. Y esto lo calculo haciendo 85.000 dividido 450.000, ¿sí? Así totalizo el 100% de la inversión. Ya sé cómo voy a financiar el 100% de esta inversión. Paso ahora a ver cuál es el costo de cada una de estas fuentes. No tengo que hacer más que sacar los datos de mis tablitas de costos.
yo sé que la deuda 2 tenía un costo del 9,10% y que la deuda 3 tenía un costo, o tiene un costo del 9,8%. Cargo esos valores como costo de deuda 2, 9,10%, y costo de deuda 3, 9,8%. A su vez también sabía que el capital 2 tiene un costo del 16% y el capital 3 tiene un costo del 17%. No tengo que hacer más que cargar esos costos dentro de cada concepto. Y una vez que tengo el costo de cada una de las fuentes y su participación dentro de la inversión, tengo que sacar el costo medio ponderado de capital, haciendo la sumatoria de participación por costo. O sea, matemáticamente sería hacer 0,2667 por 0,0910 más 0,03333 por 0,098 más 0,5111 por 0,16 más 0,1889 por 0,17. ¿Sí? Es lo que hace esta columna y calculamos el costo medio ponderado de capital del proyecto B, lo cual me da un 14,15%. Ahora, sabiendo esto, que el costo medio ponderado de capital es de un 14,15% y que voy a financiar un proyecto que sería el proyecto B, que rinde un 15,5%, les vuelvo a preguntar a ustedes qué hago y por qué. ¿Invierto? ¿No invierto? Sí, la tira es mayor, entonces se invierte. ¿Mayor a qué? Al costo medio ponderado de capital. Perfecto, exacto. El rendimiento del proyecto es mayor de lo que me sale a mí conseguir los fondos para hacerlo, ¿sí? Entonces, me conviene hacer este proyecto. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Que el proyecto C está ok, lo tengo que hacer. Que el proyecto D también está ok, lo tengo que hacer. Y que el proyecto B también está ok. ¿Por qué? Porque en todos los casos, los costos medio ponderados de capital que obtengo, al justamente ver de dónde va a sacar la plata para hacer estos proyectos, son menores que las tasas internas de retorno. Ahora, veamos qué pasa con el proyecto E. ¿Me conviene hacerlo o no dentro de esta misma evolución de fondos tomados? O sea, yo hoy, como ven, voy tomando cada vez más plata. O sea, primero tomé solamente 500.000, después tomé 1.100.000 entre las dos cosas, después ya tomé 1.555.000 pesos. Por ende, el costo medio ponderado de capital fue subiendo. Fue del 12,32 al 13,43 al 14,15. Vamos a ver cómo se comporta ese costo medio ponderado de capital al preguntarnos cómo vamos a financiar el proyecto E, ¿sí? El proyecto E, que es el que le sigue en cuanto al rendimiento decrecientes de TIR, tiene una inversión de 400.000 pesos que voy a financiar un 30% con deuda, es decir, un 30% sería 120.000 pesos con deuda, y un 70% con capital propio, es decir, 280.000 pesos con capital propio. Para esto, y antes de esto, en verdad, vamos a ver los remanentes del proyecto B, cuánto nos quedó en cada uno de los intervalos, ¿sí? Analizando los remanentes y la utilización del proyecto B, veo que terminé de utilizar todo el intervalo 2 de deuda, dentro del intervalo 3 de deuda, que era también de 500.000 pesos. ¿Dónde tengo eso? Ah, no, era de 390.000 pesos el intervalo 3 de deuda. Dentro de ese intervalo de 390.000 pesos, yo tomé solo 15, es decir, hago 390.000 menos 15, tengo todavía para tomar dentro del intervalo 3 de deuda, o la deuda 3, 375.000 pesos. ¿Sí? Hago el mismo análisis con relación al capital, donde ya terminé de consumir lo que es el capital 2, entonces terminé de utilizarlo y no tengo más remanente. Y dentro del capital 3, que sabíamos que tiene un intervalo de 300.000 pesos, consumí solamente 85, es decir, tengo todavía para tomar plata dentro de esta tercera emisión de acciones por 215.000 pesos. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto y sabiendo que el proyecto E se financia en 120.000 pesos con deuda y 280.000 pesos con capital, voy a ver cómo junto esta plata, con qué intervalos de deuda y con qué intervalos de capital, haciendo el mismo cuadro que venimos haciendo. ¿Sí? Empiezo preguntándome por la deuda, tengo que juntar 120.000 pesos de deuda. Bien, ¿tengo todavía intervalo tengo todavía margen dentro del intervalo de deuda que estoy utilizando? Parece que sí, porque estoy utilizando el tercer intervalo de deuda, donde tengo margen por 375.000 pesos. Y para hacer este proyecto solamente necesito 120. Entonces voy a tomar los 120.000 pesos de deuda que necesito bajo la deuda 3. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta con relación al capital. Yo tengo que conseguir 280.000 pesos mediante la emisión de acciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalo de deuda estaba utilizando? El intervalo 3, el capital 3. ¿Qué margen tengo? 215.000 pesos. Claramente no me alcanza para financiar todo el capital propio que necesito.
Entonces, voy a consumir todo el margen que me queda de capital 3, es decir, todos 215.000 pesos que me restaban dentro de esa tercera emisión de acciones, y la diferencia, los 65.000 pesos que me están faltando para cubrir los 280.000 pesos que me exige este proyecto, lo voy a tomar en el intervalo 4 de deuda, ¿sí? Ya dentro de ese cuarto intervalo que tenía un margen de 200.000 pesos, es decir, todavía puedo seguir tomando y me alcanza para llegar a completar los 400.000 pesos que estaba necesitando para este proyecto. Entonces, una vez que tengo claro esto, cómo voy a juntar los 400.000 pesos que necesito para este proyecto, paso a ver cuánto representa cada una de las fuentes de financiamiento dentro de la inversión total. Y así llego a determinar que la deuda 3 representa el 30%, haciendo 120.000 sobre 400.000. También determino que el capital 3 representa un 53,75%, haciendo 215.000 sobre 400.000. Y finalmente determino que el capital 4 representa un 16,25%, haciendo 65.000 sobre 400.000. Ya sé cuánto representa cada una de las fuentes de financiamiento dentro del total de la inversión. Y por último, tengo que sacar los costos reales. Recuerdo que la deuda 3 tenía un costo real del 9,8%. También sabíamos que el capital 3 tiene un costo real del 17%. Y el capital 4 tenemos que venir acá para ver que tiene un costo real del 18%. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo claro la participación de cada una de las fuentes y el costo de cada una, saco el costo medio ponderado de capital para financiar justamente el proyecto E. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo participación por costo real. Puntualmente, 0,3 por 0,098, más 0,5375 por 0,7, más 0,1625 por 0,18. ¿Sí? Esto está representado en esta columna y llega a un costo medio ponderado de capital del 15,01%. Entonces, sabiendo que el costo medio ponderado de capital es del 15,01%, es decir, tomar la plata, conseguir la plata para hacer este proyecto, me sale 15,01%. Y realizar el proyecto, tras realizar el proyecto voy a tener un rendimiento del 14,7%. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿qué me conviene hacer? ¿Hago el proyecto? ¿No? ¿Y por qué? No, porque la TIR es menor que el del costo medio ponderado de capital. Perfecto. Perfecto. Exacto, o sea... ahí está, el rendimiento es menor que el costo que voy a asumir. Sí, o sea, el rendimiento que está expresado en la TIR, como bien lo dijiste, es menor que el costo del dinero que me demanda ese proyecto. O sea, el costo medio ponderado de capital de realizar este proyecto, dada mi curva de inversión, es mayor que el rendimiento de ese mismo proyecto. Entonces, ¿qué sabíamos? Que el proyecto C lo voy a hacer, el proyecto D lo voy a hacer, el proyecto B también lo voy a hacer, pero el proyecto E ya no. ¿Por qué no? Porque justamente tengo un costo medio ponderado de capital mayor. Lo puedo ir poniendo acá como para que quede más explícito. Donde vemos o podemos comparar más explícitamente cómo operan las TIR, los rendimientos de los proyectos, con su costo medio ponderado de capital. Y vemos que vamos a avanzar en los tres casos en los que tengo un costo medio ponderado de capital menor que la TIR. Cuando llego a este proyecto que tiene un costo medio ponderado de capital superior, ya no me conviene hacer. Ya no me conviene avanzar en mi curva de inversión. O sea, concretamente, ¿qué me conviene hacer? ¿Hasta dónde me conviene invertir? Hasta el proyecto B. O sea, me conviene hacer el proyecto C más el D más el B. Invertir 1.550.000 pesos para hacer estos proyectos. ¿Por qué? Porque el costo del dinero que voy a tomar para hacerlos es menor que el rendimiento de cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Bien. Bien, perfecto. Ahora otra pregunta, y con esto cerramos el ejercicio. Perdón, profesor. Sí. Pero tenemos que hacer 1500 veces hasta que a mí me salga lo del remanente. Yo en el remanente ese medio que me pierdo todavía. Voy a mirar de nuevo el video para ver por qué sí. le perdí, pero bueno. Eso imagínatelo como intervalos, como decir, o sea, el banco te presta los primeros 150.000 pesos a estas condiciones. Ya cuando le pedís 150.001 ya no te prestan estas condiciones, te prestan estas otras. Hasta los 450.000 pesos. ¿Qué es eso? Un intervalo de 300.000 pesos más. O sea,
Los primeros 150 los tomás en estas condiciones, los 300 adicionales los tomás en esta, y así sucesivamente. Cualquier cosita igual, me lo planteás y lo vemos, pero es esa lógica. Bien, bien, bien. Bien. Entonces, como les decía, yendo a lo último que me plantea el ejercicio, dice cuál es el rendimiento medio esperado de los proyectos aceptados y el costo. ¿Cómo sé esto de rendimiento medio esperado y el costo? Nuevamente haciendo una media ponderada de los proyectos aceptados. Acá tenemos más claro lo que un poco escribí más arriba, ¿sí? Proyectos aceptados son estos tres porque tienen un costo medio ponderado de capital inferior que su tasa interna de retorno. Proyectos rechazados son estos dos porque justamente tienen un costo medio ponderado de capital superior a la tasa interna de retorno. Ya ni avanzo con lo que sería el proyecto, la determinación del costo medio ponderado de capital del proyecto A, porque claramente si vemos que viene creciendo y los rendimientos vienen bajando, ya tampoco me va a convenir hacer el proyecto A, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé el costo medio ponderado, el rendimiento promedio? Haciendo una media ponderada entre las TIR de cada uno de los proyectos y el total de los fondos invertidos, ¿sí? Esa relación está acá. Yo sé que voy a hacer estos tres proyectos que me implican una inversión total de 1.550.000 pesos, ¿sí? Entonces, tengo que sacar primero la participación de cada uno dentro de esa inversión total y luego multiplicar la participación por la TIR de cada uno de los casos, ¿sí? O sea, acá para llegar al 17,7%, ¿qué hace matemáticamente? La participación del proyecto C por la rentabilidad del proyecto C, más la participación del proyecto D por la rentabilidad del proyecto D, más la participación del proyecto B por la rentabilidad del proyecto B. La sumatoria de estas participaciones por los rendimientos correspondientes me van a dar el rendimiento medio de toda mi cartera de inversión, que está en un 15,77%. ¿Sí? O sea, no más que sacar una media ponderada, justamente ponderando cada uno de los proyectos o la inversión de cada uno de los proyectos por su tasa interna de retorno, ¿sí? Hago esa sumatoria y llego a un rendimiento medio esperado de los proyectos aceptados del 15,77%. Es decir, el rendimiento de mi cartera de inversiones es igual a un 15,77%. Y para sacar el costo es exactamente la misma lógica. Voy a hacer justamente la sumatoria. Disculpen. Voy a hacer justamente la sumatoria del producto, o lo que resulte de hacer la participación de cada uno de los proyectos en cuanto a la inversión, o sea, la inversión que demanda cada uno de los proyectos sobre la inversión total de realizar los tres, por, en este caso, su costo medio ponderado de capital. Hago la sumatoria de los tres casos y llego a un costo medio ponderado de capital por la curva de inversión, por realizar los tres proyectos, del 13,28%. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, para concretar esta cartera de inversiones, necesito una inversión de 1.550.000 pesos, que esa cartera de inversiones me va a rendir un 15,77% y los fondos que yo obtengo para invertir en esa cartera de inversiones me van a demandar un 13,28% de costo, ¿sí? Costo medio ponderado de capital. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió esto último? ¿Cómo sacar el costo medio ponderado, o sea, el rendimiento medio de los proyectos aceptados y el costo medio ponderado de capital de los proyectos aceptados? Profe, yo no entendí lo último. ¿Será que puedo explicar? Sí. Profe, una pregunta. ¿Podría ser también tomar esas tres TIR y dividirlas por tres o no? No, porque ahí estarías haciendo un promedio simple. Y lo que necesitamos hacer es un promedio ponderado. Ah, está. Justamente por eso es importante, está buena la pregunta del compañero para justamente entender por qué lo resolvemos así. No resolvemos el rendimiento medio con un promedio simple, porque eso no sería representativo. Tenemos que hacer un rendimiento, un promedio ponderado. ¿Cómo sacamos un promedio ponderado? Primero, determinando los indicadores. Voy a copiar un poquito este cuadro y lo resuelvo más abajo de vuelta para que se entienda metodológicamente qué hacemos. Bien,
Yo acá lo que tengo son los proyectos que voy a realizar con la inversión que demanda cada uno y cuánto representa la inversión de cada uno dentro de la inversión global, o sea, cuánto representan los 500.000 pesos del proyecto C sobre el total de la inversión, cuánto representan los 600.000 pesos del proyecto D sobre el total de la inversión y cuánto representan los 450.000 pesos del proyecto B dentro del total de la inversión, ¿sí? Ahora, para yo sacar el rendimiento medio esperado de los proyectos aceptados, tengo que multiplicar esa participación por los rendimientos justamente de cada uno de los proyectos. Es por eso que voy a multiplicarlos por la TIR de cada uno de estos proyectos, ¿sí? Nosotros sabíamos que la TIR del proyecto C era igual al 16,10%, la TIR del proyecto D era igual al 15,7% y la TIR del proyecto B era igual al 15,5%, ¿sí? Entonces, después no hacemos más que sacar una media ponderada, como sacábamos en su momento el periodo medio de cobranza, haciendo participación por día de financiamiento. Acá sacamos rendimiento medio esperado, haciendo participación por rendimiento, por TIR. Entonces, sacamos el rendimiento, sería rendimiento medio ponderado de proyectos aceptados. Serían un poco las siglas de lo que está acá. Vamos a pintarlo del mismo color como para que se entienda también. ¿Cómo sabemos eso? Haciendo participación por rendimiento, ¿sí? La sumatoria de la participación por los rendimientos, para ser más claro, ¿sí? Participación por rendimiento, hago la sumatoria de los tres y llego al rendimiento medio esperado de los proyectos aceptados, lo cual me va a dar un 15,77%. Y después hago exactamente lo mismo, voy a copiar el mismo cuadro, pero... Una pregunta, si yo hago el promedio de esos porcentajes de la TIR, también me da 15,75, me da, porque acabo de sumar. ¿Está bien que hagamos de una u otra forma? No está bien hacerlo por promedio simple, porque a vos te da algo más o menos parecido, porque las inversiones son más o menos parecidas. ¿Qué pasa ahora si tenemos una inversión de 1 millón y otra de 200.000 pesos? Ahí va a variar mucho. Ahí va a variar bien. O sea, usted tiene que sacar el rendimiento medio esperado y el costo medio esperado en función a lo que cada proyecto le insumió de inversión. Si este proyecto me insumió el 38% de la inversión y tengo que cargarle el 38% del rendimiento. Acá lo mismo. Si este proyecto me insumió el 38% de la inversión, tengo que cargarle el 38% de su costo ponderado de capital, de su costo medio ponderado. Por eso justamente lo hacemos como una media ponderada, ¿sí? Repasen, no sé, creo que esto lo dan en estadística, o sea, o matemática 2. Un promedio simple es una cosa, promedio ponderado es otra cosa para las medidas que requieren mayor precisión. Cuando tengo un mix de inversión con rendimientos o con costos diferentes, lo que tengo que hacer es una media ponderada. ¿Cómo hacemos la media ponderada? Justamente, primero sacando la participación de cada uno de los proyectos dentro del total de inversión y luego multiplicando ese ponderador por la variable que quiero medir. La primera variable que quería medir era el rendimiento. Entonces, multipliqué ponderador de cada uno de los proyectos por el rendimiento de esos proyectos. Ahora, la segunda variable que quiero medir es el costo medio ponderado de capital. Entonces, voy a multiplicar el ponderador por el costo medio ponderado de capital de cada uno de los proyectos. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Joana, vos también creo que vos me habías dicho que no entendías, no habías entendido tampoco. Sí, profe, más o menos entendí ahora. Bien, bien. Media ponderada, esa es la forma, un promedio ponderado, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda con esto? Justamente todo esto está vinculado a lo que sería el financiamiento de los proyectos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hay una cosa que me quedé pensando que dije hoy cuando hablábamos del otro ejercicio, de comparar el rendimiento del proyecto versus el rendimiento de la deuda. En este escenario, en lo que hablábamos en el ejercicio 17, sería correcto analizarlo así porque yo no estoy contemplando el costo de oportunidad del inversionista. O sea, yo estoy queriendo ver qué opción me da mayor rendimiento para el inversionista.
Ahora, no quiere decir de que yo realmente pueda hacer alguno de estos proyectos, porque acá no estoy contemplando justamente el costo de oportunidad de ese inversionista. O sea, yo después debería analizar, bueno, estos 14 pesos por 200.000 pesos de inversión, ¿qué rendimiento me arrojan? Bueno, me arrojar más o menos no, pero estos 14 por acción, perdón. Sería por 100, sería cada acción. Me da un 14% de rendimiento si cada acción me vale 100 pesos. Ese 14% está por encima o por debajo del rendimiento pretendido por mi inversionista. O sea, son cosas por ahí que no quería que se preste a confusión. Hoy cuando hablaba de que yo puedo avanzar con el financiamiento de un proyecto siempre y cuando la tasa de deuda sea menor que el rendimiento de un proyecto, es correcto, pero para hacer esta clase de análisis donde yo no contemplo el costo de oportunidad del inversionista, ¿sí? Solamente contemplo la deuda. Ahora, cuando empiezo a contemplar el costo de oportunidad del inversionista o el costo del capital propio, lo que tengo que hacer para determinar si un proyecto es o no viable o es o no conveniente es sacar el costo medio ponderado de capital, donde contemplo todo, tanto lo que me sale la deuda como lo que me sale el capital propio, y ahí llego a un costo y comparo ese costo con el rendimiento del proyecto. ¿Se entendió? ¿O fue un aporte más para la confusión general, como diría un profesor que conozco? Sería como el otro analizar exclusivamente el proyecto, nada más, el rendimiento del proyecto nomás, no pedir el costo de oportunidad que yo podría tener. Es que vos siempre analizás el rendimiento del proyecto, el tema es contra qué lo comparás. Vos en un caso lo vas a comparar contra... o sea, en el caso que no analices el costo medio ponderado de capital o no tengas el dato del costo de la acción o el costo de el costo de la acción o el costo de oportunidad del inversionista, y vos vas a intentar encontrar la opción que mayor utilidad le genera a ese inversionista. Por eso utilizamos la utilidad, o hallamos la utilidad por acción, intentando encontrar el mix que la maximice. Ahora, cuando sí tenés el dato del costo de las acciones o el costo del capital propio, el costo de oportunidad, y lo que haces es ir justamente calculando el costo medio ponderado de capital, porque ese es el costo de tu financiamiento. Financiamiento no quiere decir deuda, financiamiento quiere decir de dónde consigo la plata. Esa plata la consigo de capital propio y de capitales de terceros. Ambos tienen sus costos. Entonces, yo tengo que ver el costo global para ver si ese costo global está por arriba o por debajo del rendimiento del proyecto que quiero hacer. Muy bien, entendido. Bien. Bueno. Bueno, o sea, si les parece corto la grabación, ya estamos un poco